Bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre estamos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, y especialmente, de todo lo que rodea a nuestros queridos famosos turcos. Y hoy, amigos, tengo una noticia que hay, Dios mío, que me dejó con la boca abierta. Ya lo vieron en el título, pero para los que recién se conectan, prepárense porque hoy hablamos de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Sí, lo escucharon bien. Y no es un chisme cualquiera. Prepárense para un terremoto en el mundo de las noticias del espectáculo turco, porque lo que les voy a contar es algo que ni siquiera los fanáticos más empedernidos de estas dos megaestrellas esperaban. El 14 de agosto de 2025, la noticia corrió como la pólvora. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek nos sorprendieron a todos. Y antes de que me olvide, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se pierden ni una sola novedad, ni un solo chismecito jugoso, ni nada de lo que pasa en el mundo de las series y novelas turcas. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. Ok, volviendo al tema que nos compete. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Dos nombres que resuenan en la industria turca como sinónimos de talento, éxito y belleza. Él con esa mirada profunda y ese carisma que te atrapa desde el primer momento, la rompe en cada papel que interpreta. Ella con su elegancia natural, su belleza que parece salida de un cuadro y su increíble capacidad para conectar con el público. Son una dupla ganadora. Ya los hemos visto brillar en series como, bueno, no voy a hacer spoilers, pero ya lo saben, juntos o por separado, son garantía de éxito. Pero lo que pasó el 14 de agosto de 2025. Eso sí que no lo esperábamos. La noticia, como les dije, explotó en redes sociales, en todos los portales de noticias, en todas las revistas de espectáculos. Las fotos, los vídeos, todo apuntaba a una sola cosa, algo grande había sucedido. Y no me refiero a una nueva serie o a una nueva película, sino a algo mucho más personal. Para que entiendan la magnitud de esto, imaginen la escena, los titulares de los principales medios turcos y luego del mundo entero. Bomba. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek juntos. El secreto mejor guardado de Estambul, amor a la vista. Los hashtags inundando Twitter con almohadilla Tuba Engin, almohadilla el amor turco, almohadilla sorpresa del año. Los fans literalmente enloquecidos. Foros y grupos dedicados a ellos en ebullición. Las especulaciones, los análisis, los debates, todo se centraba en una sola pregunta: ¿es real? La información comenzó a filtrarse lentamente. Primero, rumores. Se rumorea que fueron vistos en un restaurante en Bebek, dicen que compartieron una romántica cena en un yate en el Bósforo. Luego fotos en la misma ubicación, en el mismo momento. Fotos que, aunque borrosas al principio, eran inconfundibles. Se les reconocía la silueta, la forma de caminar, la sonrisa, y sobre todo, la conexión. Fotos de ellos aparentemente tomados de la mano, abrazados, riendo juntos. Después, testimonios de personas que aseguraban haberlos visto juntos, muy cercanos, muy cariñosos. El camarero del restaurante que los atendió, la dueña de la tienda donde compraron flores, el turista que los vio paseando por las calles de Estambul. Cada testimonio una pieza más en el rompecabezas. Se veían muy enamorados, decía uno. La química era palpable, afirmaba otro. No se soltaban las manos, comentaba un tercero. Y finalmente la confirmación. Una fuente cercana a ambos actores, que prefirió mantener el anonimato, filtró la noticia que cimbró a todo el mundo: Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek estaban juntos. Esta fuente, supuestamente un miembro del círculo íntimo de ambos, reveló detalles que terminaron de incendiar las redes sociales. Llevan meses saliendo, están muy felices, se quieren mucho. ¡Guau! ¿Pueden creerlo? Yo todavía no lo proceso del todo. Imagínense la conmoción. Los fans enloquecidos. Las redes sociales colapsadas. Los medios compitiendo por obtener la primicia. La noticia fue una bomba. Y es que por un lado, muchos celebraron esta unión. Soñaban con verlos juntos, con que esa química que irradiaban en pantalla se trasladara a la vida real. Creían en ese amor, en esa conexión especial que percibían entre ellos. Y de repente el sueño se hacía realidad. Recordemos que aunque no habían protagonizado una serie juntos recientemente, la conexión entre Tuba y Engin era innegable.
Sus fans a lo largo de los años habían construido una especie de fantasía romántica alrededor de ellos, alimentada por la química que irradiaban en las entrevistas, en los eventos, en cada encuentro público. ¿Quién no recordaba sus interacciones en el Festival de Cine de Cannes, o en las galas benéficas a las que asistían juntos? La gente veía en ellos una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Y ahora, esa fantasía, ese anhelo, se materializaba. Era el cuento de hadas hecho realidad. Por otro lado, no faltaron las críticas. Los que decían que esto era solo una estrategia publicitaria. Los que no creían en el amor entre famosos. Los que recordaban otras relaciones pasadas de Tuba, sus matrimonios, sus divorcios. Los que se preguntaban si esto duraría, si era real, si era genuino. Es que en el mundo del espectáculo, es común que las relaciones sean puestas en duda. Siempre hay quien sospecha de intereses ocultos, de estrategias para generar publicidad, de amores fugaces. Y en el caso de Tuba y Engin, la presión era aún mayor. Ambos eran figuras públicas muy conocidas, con carreras sólidas y una legión de seguidores. Cualquier movimiento, cualquier decisión, era analizada y juzgada por la prensa y por el público. La sombra de la duda, el fantasma de la especulación, siempre estaba presente. Y claro, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas, con una vida personal que siempre está expuesta al ojo de la prensa. Las especulaciones, los chismes, las críticas. Todo eso llega con el paquete de la fama. Pero ellos, como grandes profesionales que son, supieron manejar la situación con cautela. No hicieron declaraciones oficiales, no dieron entrevistas, no se pronunciaron al respecto. Simplemente dejaron que las imágenes hablaran por sí solas. Y las imágenes, amigos, eran contundentes. Fotos en cenas románticas, paseos de la mano, miradas cómplices. Vídeos donde se les veía compartir momentos de complicidad, reír juntos, disfrutar de la compañía del otro. Era evidente. Estaban enamorados. Cada foto, cada vídeo, era una declaración de amor silenciosa. Era su forma de decir, sí, estamos juntos y estamos felices. Ahora bien, la pregunta del millón, y que seguramente todos ustedes se están haciendo, ¿cómo sucedió? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió el amor? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. La prensa turca, siempre ávida de detalles, trató de investigar a fondo. Se especuló con que la chispa surgió durante la grabación de una nueva serie, o tal vez en un evento público. Pero la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta cómo comenzó esta historia de amor. Y quizás esa es la magia, ¿no? Que sea algo entre ellos, algo íntimo, algo que solo ellos sepan y sientan. Lo que sí podemos decir es que ambos estaban solteros en ese momento. Tuba después de su separación. Y Engin también libre. O al menos, eso se rumoreaba. Pero a veces el destino es caprichoso, y el amor surge donde menos lo esperas. Quizás se reencontraron en un momento de sus vidas en el que ambos estaban abiertos a una nueva relación, en un momento en el que la madurez y la experiencia les permitieron apreciar la conexión que existía entre ellos. Y bueno, ¿qué pasó después? Pues, como era de esperar, la relación de Tuba y Engin generó muchísima expectativa. Todos querían saber cómo iba a evolucionar. ¿Se casarían? ¿Tendrían hijos? ¿Cómo iba a afectar esto a sus carreras profesionales? La prensa, los paparazzi y los fans, todos estaban pendientes de cada paso que daban. Los medios, por supuesto, no tardaron en especular sobre el futuro de la pareja. Boda a la vista. ¿Un nuevo hogar? ¿Un proyecto profesional conjunto? Las portadas de las revistas, los programas de televisión, los noticieros, todos hablaban de Tuba y Engin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de buenos deseos. El mundo entero estaba pendiente de esta historia de amor. Y en cierto sentido, la noticia de esta relación revitalizó aún más sus carreras. Los dos volvieron a estar en boca de todos. Recibieron nuevas propuestas de trabajo, protagonizaron campañas publicitarias, y sus nombres volvieron a ser sinónimo de éxito y popularidad. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, las productoras soñaban con un nuevo proyecto juntos, los directores los querían en sus películas. La fama, el reconocimiento, el éxito, todo se multiplicó.
Lo que sí es cierto es que ambos han sabido mantener su vida privada alejada del ojo público en la medida de lo posible. Han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su intimidad y a disfrutar de su amor sin tener que dar explicaciones a nadie. Y eso, amigos, es admirable. Han sabido construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y la complicidad. Han demostrado que es posible ser feliz en el mundo del espectáculo, a pesar de la presión, las críticas y la exposición mediática. No se han prodigado en entrevistas, no han aireado sus intimidades en las redes sociales, no han sucumbido a la tentación de la sobreexposición. Han optado por la discreción, por la privacidad, por construir su amor en silencio. Y eso, en un mundo donde todo es efímero y superficial, es un gesto de valentía y de autenticidad. Lo que quiero decirles es que el 14 de agosto de 2025 marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento turco. La noticia de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, juntos, enamorados, cambió la percepción que teníamos sobre ellos. Los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y nos demostró que a veces la magia sí existe, y que el amor puede surgir donde menos lo esperamos. La historia de Tuba y Engin es una lección para todos nosotros. Nos enseña que el amor no tiene edad, ni lugar, ni reglas. Que puede surgir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y que lo importante es disfrutarlo, cuidarlo y protegerlo. Nos demuestra que la felicidad no siempre está en la fama, en el éxito, en el reconocimiento, sino en la conexión, en la complicidad, en el amor. Y por supuesto, nos abre la puerta a la esperanza. Nos hace creer que los sueños se pueden hacer realidad, que los finales felices existen, y que el amor verdadero, ese que perdura a pesar de todo, es posible. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de noticias impactantes. ¿Qué les pareció? ¿Se quedaron tan sorprendidos como yo? Espero que sí. Este es un tema que da para mucho, mucho más. Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus expectativas sobre esta pareja de ensueño. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de Tuba y Engin? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en otra serie o película? ¿Qué esperan de su futuro? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? Quiero leerlos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Así estaremos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series, novelas y los famosos turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y chao, chao.